fíjate que me gustaría preguntarte, considerando aún estos elementos que ya nos platicaste, eh, ¿cómo destacar en una industria tan competitiva? En una industria en donde eh, quizás no es un elemento como un producto, ¿no? Que generas con unas medidas o con algo muy específico, sino que también es una expresión muy humana, ¿no? Como es la fotografía y el arte. ¿Cómo destacar en esta industria? Justo creo que en esto último que mencionas que sobre tu pregunta, he encontrado recientemente algunas claves, por así llamarlo, algunos tips que he recibido de algunas personas, de algunos libros, últimamente de algunas conferencias que he tenido la oportunidad de ver ya sea en línea o presencial, porque justo creo yo que antes como de pensar en cómo destacar en tu industria, es como, ¿por qué quieres destacar en la industria, no? Y muchas veces no nos ponemos a pensar como los porqués de que queremos ciertas cosas. Eh, y cuando volteo hacia atrás, empiezo a ver si mi finalidad era destacar en la industria o en algún medio. Y me doy cuenta que lo que me motivó antes tal vez no fue al principio destacar, sino simplemente ser bueno por satisfacción personal. Y, y eso, créeme que aunque suene muy sencillo, ha creado un shock para mí. Porque últimamente, justamente, me había planteado este tiempo donde hemos estado como en casa, donde hemos tenido la oportunidad, creo yo, de reflexionar mucho, de cuestionarnos muchas cosas. Decía yo, quiero seguir creciendo en mi carrera, quiero seguir como ofreciendo innovación, quiero hacer de mi carrera algo que crezca aún más. Y entonces me dije, ¿cómo lo voy a hacer? Y me estaban planteando, ¿cómo lo voy a hacer? Y me planteé cómo lo hice anteriormente. Y me di cuenta que mi objetivo al principio no fue ser el mejor fotógrafo, nunca ha sido como ser como el fotógrafo que todo el mundo esperaba, ni tenía como las ambiciones de crecer específicamente en la carrera, sino en su momento lo que me motivaba mucho y ahora nuevamente me motiva era generar una profesión que yo pudiera disfrutar y hacer de mi trabajo algo que me causara mucha satisfacción personal. Y entonces me di cuenta que en la búsqueda de la satisfacción personal, entonces quería yo, es que quiero iluminar mejor, es que quiero encontrar mejores encuadres, es que quiero tener mejores conceptos, es que quiero, pero todas esas cosas venían desde lo personal, no para un objetivo comercial, por así llamarlo, no para que me dijeran, hey, volteen a ver, sino que me di cuenta que era una búsqueda personal de cosas que yo quería para mí mismo. Y entonces, eso me llevó a reflexionar en lo siguiente, que uno generalmente quiere crecer porque uno también piensa, pensamos que el crecer forma parte del éxito que queremos alcanzar. Y nunca nos mencionamos para nosotros qué es el éxito. Pero pensamos muchas veces en nuestro sistema, por cómo vivimos, que la carrera es nuestro éxito o que el crecer más va a ser nuestro éxito. Y no digo que el éxito y nuestra carrera estén peleados para nada. Creo yo que en gran parte la satisfacción personal que tenemos de nuestra carrera se convierte en uno de los elementos primordiales de nuestro éxito. Sin embargo, es, como lo acabo de mencionar, un elemento más de lo que nos hace ser exitosos. Cuando me he estado planteando esto, me di cuenta que el nutrirme a mí mismo como persona y el cuestionarme principalmente qué es lo que me hace ser yo, a mí mismo, qué es lo que a mí me gusta, qué es en lo que yo creo, pero no solamente de la profesión, qué es lo que yo creo de tales aspectos de la vida, qué es lo que yo creo de tales aspectos del arte, qué es lo que yo creo de la música, de la literatura, quiénes son los autores a los que yo leo, cuáles son las películas que yo veo. Y todos esos elementos construyen mi pensamiento. Y cuando ese pensamiento te lo cuestionas, ¿qué es lo que te hace ser tú? Es cuando te das cuenta los elementos que te particularizan.
los elementos que te diferencian de las demás personas. Y ahora, cuando tú transportas esos elementos que te particularizan a tu profesión, entonces es cuando empiezas a crearte una marca personal. Unos elementos que nadie más va a tener, porque es tu construcción personal. Claro, doy por hecho de que todos vamos a buscar mejorar técnicamente, que vamos a empaparnos de tecnología que esté aplicable a nuestro medio, de estar actualizados. Eso lo doy por hecho, que todo el mundo vamos a estar como en pro de cada día estar actualizados, de estar empapados de lo que es nuestro día a día. Porque si no hacemos eso, pues básicamente te podrás crear tus ideas mentales de esto soy, pero eso no te va a servir si no tienes los otros elementos. Sin embargo, si doy por hecho que todos estamos como en el día a día de crecer profesionalmente a través de los elementos técnicos de nuestra profesión, porque todas las profesiones lo tienen, ciertos elementos técnicos, pero a eso lo enriquecemos con todo eso que te acabo de compartir, que nos cuestionamos de nosotros mismos. Entonces surgen los abogados, que son muy particulares y que los buscas por eso que ellos te ofrecen y que no te ofrecen los demás. Y entonces te empiezas a dar cuenta de que empiezas a entrar en un canal, no nada más de crecimiento profesional, sino en un canal donde justamente empiezas a tener aquello de lo cual también eres simil tú. Porque entonces tú crees en ciertas cosas y entonces tus clientes se van a relacionar contigo porque se van a ver como un reflejo de lo que ellos mismos piensan, de lo que ellos mismos creen. Y entonces te empiezan a buscar eso, te empiezan a buscar, perdón, por eso. En mi caso, como fotógrafo, me di cuenta que todo aquello que yo veo, que yo escucho, que yo leo, se empieza a reflejar en mi fotografía. Entonces, donde yo tenía que enfocarme, además, claro, de la parte técnica, era en nutrirme como persona, como individuo, a través de muchos elementos de los que pues, cada quien puede elegir de qué se quiera nutrir. Y entonces, creo yo que eso, cuando se refleja en tu foto, va haciendo que las demás marcas te empiecen a voltear a ver. No todas las marcas, sino aquellas marcas que se sientan afín con lo que tú estás haciendo, con lo que tú te estás particularizando. Y entonces no es que sea magia que te empiezan a llegar los proyectos que tú quieres, sino simplemente es que esas marcas te voltearon a ver porque se sienten identificadas con lo que tú crees, con lo que tú piensas y con lo que tú vas a desarrollar. Y de esa forma me di cuenta que tuve algunas juntas justo con algunas marcas en Guadalajara que llegaron y me empezaron a decir, es que queremos tu fotografía porque nos gusta qué es lo que haces. Entonces, propónnos qué es lo que tú quieres hacer para nuestra marca. Y empiezan a voltearse los papeles de yo los busco porque quiero hacer, ellos me empiezan a buscar porque quieren que yo les comparta también de lo que yo soy. Y entonces me di cuenta que el hecho de crecer profesionalmente es ser un dar y recibir continuamente. Uno no puede crecer si tú no tienes que ofrecer. Y para ofrecer, primero hay que empezarte a nutrir. Es como empezarte a llenar tu saquito de todo aquello que tú quieres ofrecer. Y en el momento que lo quieres ofrecer, pues hay marcas o hay clientes que quieren recibir de todo eso que tú empiezas a empapar. Creo yo que la clave, bueno, no como un punto así como de magia, pero creo que sí un punto muy importante para empezar a destacar en el medio es que primero destaquemos como personas para nosotros mismos y entonces tenemos cosas que ofrecer que los clientes van a querer. Porque muchas veces nos pasa y me pasó, que yo volteaba a ver el trabajo de otros fotógrafos, así como seguramente mercadólogos voltean a ver el trabajo de otros mercadólogos y está muy bien si lo vemos como un punto de admiración, como de quiero llegar a crecer como él creció, pero no como un punto de comparación donde, si lo hace él, entonces tengo que modificar también lo que yo hago, porque tal vez posiblemente eso haga que tú modifiques también tu forma de pensar o en lo que tú crees. Y creo que ahí ya no está bien porque ya no estás siendo sincero contigo mismo. Y va a llegar un punto que posiblemente sí funcione, pero que si volteas atrás una vez llegando a donde tú querías llegar, dejaste de ser en quien tú creías y tal vez ya no tengas ni las costumbres que tú decías que querías tener. Por eso creo que el hecho de voltear a ver a alguien más que sea similar en tu profesión debe ser un punto de admiración y desde lo personal empezar a evaluar qué es lo que tienes tú para poder alcanzar tal vez eso que tú ves en alguien más, pero desde ti mismo para no ser una copia de alguien más,
y repetir a alguien más que después se va a convertir en una moda y no vas a destacar en el medio. Eso es lo que yo te puedo compartir. Fíjate que hace poco como equipo de Centro de Vida y Carrera conversábamos acerca del autoconocimiento y que es una competencia que a veces la enunciamos mucho en las universidades y que tal vez la hemos explicado no tan claro, porque todo lo que tú has comentado, pues es ese journey, ¿no? Es ese viaje que cada individuo tiene como ser humano, donde se conoce, donde se acepta, donde reconoce sus habilidades y cómo puede seguir desarrollándolas, donde reconoce incluso las áreas por mejorar y decide nutrirse en esa parte, ¿no? O nutrir las otras, pero son decisiones que nacen desde el individuo, aceptando que tiene la posibilidad de trascender en la vida y que está hecho para vivir en comunidad. No solamente se trata, como tú decías, de hacerlo por sí mismo, sino porque lo hago muy bien, lo hago porque me siento contento conmigo mismo y los demás empiezan a decir, yo tengo una visión similar a la tuya, ¿por qué no platicamos? Oye, yo también coincido en estos puntos, ¿por qué no trabajamos en algo en conjunto? Y es Claro, maravilloso porque al final las empresas y las organizaciones existen en nuestra comunidad, como tú mencionabas a los abogados, por una razón. Y si esa razón la compartimos en este esquema de valores humanos, pues es más sencillo crecer, desarrollarte, expresarte y trascender en comunidad. ¿Qué mayor sueño, ¿no? Que ser humano que trascender en esta vida a través quizás del amor, de la humildad, de nuestras expresiones en favor de nosotros y por supuesto de los demás. Me encanta tu respuesta y fíjate que escuchándote, porque escucho entonces tu historia, tú tienes un trabajo pues muy particular, porque esto que tú has encontrado también en ti, lo resaltas en los demás, porque lo capturas en una fotografía. Entonces, ¿qué les dices tú a estas personas que además son personas de la industria de moda, ¿no? Celebrities, ¿qué les dices para generar esa confianza, para que transmiten esa idea, que también a nuestros estudiantes o egresados les pueda funcionar y decir, yo también debería pensar en estos elementos para transmitir mi concepto? claro. Mira, justo hace poco me estaba cuestionando eso, porque como te decía yo, quiero ahorita crecer más en mi carrera. Estaba yo como evaluando cuáles son los componentes que yo ofrezco, ¿no? Como fotógrafo, como profesional y demás. Y evaluando estos elementos, me decía yo, a ver, ¿qué es lo que me permite acceder a fotografiar a ciertas personas? Claro, no olvidando que primero están todo un equipo de trabajo que cree en ti, que en mi caso son managers, estilistas, maquillistas, las mismas celebridades. Pero uno de los elementos que me di cuenta que me han ayudado como a poder generar empatía con algunos cantantes, con algunas celebridades que si bien, o sea, llegan a ser de cierta parte un honor tener contacto con ellos porque sus carreras son extremadamente interesantes, extremadamente exitosas. Digo, una figura de ellas, J Balvin, eh, algunos Ángeles de Victoria Secret, Blanca Padilla, bueno, bueno, un sinfín de personas que me siento muy halagado de tener la oportunidad de haber colaborado con ellos y de que algunas personas en repetidas ocasiones vuelvo a colaborar con ellos. Pero uno de los elementos que me di cuenta que facilitaban esto y que ahora quiero justamente reforzar es que en un estudio fotográfico, por ejemplo, cuando me toca fotografiarlos en algún estudio, toda la parte técnica o todos los elementos que van a hacer la ejecución de tu profesión ya están resueltos, pero están resueltos de una forma evidente que hace que la persona se sienta que un verdadero profesional lo va a fotografiar. Entonces, requieres que un set, en mi caso, tal vez voy a hacer un ejemplo muy particular, en mi caso, si necesito que es un personaje pública muy importante, necesito que todo mi team de trabajo le dé ese papel y se lo dé de forma física, o sea, que visualmente se vea un set preparado, se vea un orden de trabajo, que toda esa parte sea pulcra e impecable. Porque siempre me doy cuenta que nosotros cuando entramos, por ejemplo, a un espacio arquitectónico, dice un hotel, algún monumento,
nosotros creamos una postura de cómo estamos frente a los espacios. Si un espacio me genera que es imponente, yo también entro en ese espacio y le doy ese vibro con ese espacio de esa forma. Entonces, todos los elementos técnicos para mí juegan un papel importante. Claro que la iluminación, tener tu equipo de trabajo, un asistente de cámara, un asistente de iluminación, un asistente que esté en la computadora, eh, todos estos elementos para mí forman una estrategia en la cual la persona que vamos a fotografiar sienta que está en buenas manos. Y si esto lo transportamos a otra profesión, entonces creo yo que tú tienes que hacerle creer a tus clientes que está en buenas manos, que está con un profesional y que tiene todos los elementos para que se sienta segura de que está con un profesional. Sin embargo, ya que vas a empezar a trabajar con la persona, es olvidarse de todo eso, soltar todo eso. Dejar de pensar en la parte técnica, dejar de pensar en la parte de los elementos que ya tienes de por sí resueltos. Todo lo demás funciona como una extensión de ti mismo para lograr un resultado. Y entonces, cuando yo empiezo a fotografiar, claro, doy por hecho a través de una estrategia de que un asistente mío está cuidando que todo esté perfecto para que yo no esté cuidando de esa parte. Así como tal vez un contador te está ayudando para que tus finanzas estén al 100. Y doy por hecho muchas cosas que ya van a funcionar. Claro, siempre te enfrentarás a pequeños problemas nuevos o que no tenías como en mente de que podrían pasar. Sin embargo, en ese momento en el que mi mente ya se libera de todos los aspectos técnicos, empiezo a interactuar con la persona, no con el cantante, no con la celebridad, no no con el actor, sino con la persona. Y en el momento en que empiezas a vibrar o a ser empático de persona a persona, porque tu profesión realmente está como rodeando todo eso, es entonces donde empiezo a encontrar como elementos que me ayudan a interactuar de una forma muy particular con cada persona. Sin embargo, esto no quiere decir que no me importe lo demás. Solamente estoy hablando de que en el momento en que ya supervisé todo eso y dices que tienes que tener una estrategia para llegar a ese momento, pero puedes olvidarte en ese momento de todo, porque ya funciona como una máquina que debe de trabajar en pro tuyo. Y si esto lo transportamos, imagino yo, a otras profesiones, imagino que en otras profesiones podría funcionar de una misma forma. Cuando tú como profesional tienes todos los elementos a tu alrededor ya hechos por una estrategia de trabajo donde te cuestionaste, si pasara esto, necesito esto, si pasara el otro, necesito aquello, si de papelería necesitaría esto, para que esta persona en el momento del contacto tenga todos los elementos necesarios por si cualquier cosa. Y te muestras de persona a persona, ya no solamente de profesional a persona, es donde empiezas a crear un estilo y una forma de trabajo que particularizan justamente el material, en mi caso fotográfico, que termino pues obteniendo de esta personalidad. Muchas gracias, Carlos, por compartirnos. Creo que esta conexión de persona a persona con los elementos profesionales desarrollados, como bien lo comentaste, pues precisamente logra enfatizar o sacar, ¿no? ese ser, ¿no? Que tú construyes y que se puede expresar, obviamente, bueno, no obviamente, pero se puede expresar mejor en un nivel de confianza. Y bueno, me gustaría ir cerrando la conversación y la última pregunta es una pregunta muy de tips, muy particulares. ¿Crees que nos podrías compartir, sobre todo para nuestros alumnos y egresados, algunas ideas o tips técnicos básicos para la fotografía? Por ejemplo, cuando ellos están pensando en expresarse en LinkedIn o en su currículum, ¿qué elementos tú podrías recomendarles básicos para cuidar? Sí, podría recomendarte, primero, antes que nada, creo que antes de hacer foto, observar. Observar con detenimiento. Ahora tenemos mil cosas que observar, pero ahora observar con detenimiento. Aquellas cosas de las que les podemos aprender. Y entonces, si tenemos Instagram, empezar a seguir a fotógrafos que te gusten. Personas que se dediquen a hacer fotografía para Instagram o de arte o de moda o periodismo, de aquello que tú te sientas similar.
pero observar con entendimiento y cuestionarte empíricamente qué es lo que hace que esa foto me guste. Puede ser la luz, puede ser el contraste, puede ser la composición. Y entonces profundizar un poquito más. Bueno, ya identifiqué lo que me gusta es su composición. Y entonces cuestionarse, ¿y qué elementos tiene su composición? Pues hace esto, hace aquello, y te estoy hablando como de forma empírica solamente, ¿no? Cuestionarse todo, no necesariamente de forma tan técnica, porque ahora vivimos en un mar de conocimiento donde creo que ahora lo importante al principio es cuestionarse de forma empírica, y si ya realmente empiezas a encontrar en ello un gusto mayor, ahora sí empiezas como a buscar información más especializada. Pero estos elementos que te digo, de empezar a observar y transportarlos después a la práctica, es lo que te pueden ayudar a generar un mejor material para ti. Por poner un ejemplo, si buscas una foto para tu currículum, pues empezar a observar los retratos que muchas personas tienen y que posiblemente serían las fotos que te gustarían para tu currículum. Y entonces empiezas a observar de que, a mí me encantaría tener un retrato así para mi currículum. Y si no tienes los elementos como para justamente contratar a un profesional para hacer toda esta imagen, bueno, entonces cuestiónate cómo podrías con los elementos que tú tienes, porque ahora tenemos grandes cámaras a través de un teléfono ya, identificar esos elementos y tratar de replicarlos. Claro, tal vez no llegues en una sesión de autofoto, de una autosesión, a generar esta imagen que tú esperabas, pero vas a estar un paso más cerca a esa imagen que tú quieres. Y si te lo propones, gracias a los medios que ya tenemos tan automatizados, lo puedes conseguir. Puedes conseguir tal vez no la imagen de un profesional, pero sí una imagen bastante acorde a lo que tú quieres. Finalmente, sí te puedo decir que si uno tiene la idea de, yo como fotógrafo, pues bueno, pienso siempre que si tú vas a tener que mostrar una foto tuya y es para el trabajo, siempre es importante invertir. Porque la imagen siempre vende muchísimo. Entonces, si no te van a conocer más que a través de una imagen, entonces que esa imagen venda. Que en cuanto yo lo vea, diga, este tipo tiene algo. Esta persona me transmite algo. Y posiblemente tú lo seas, pero tienes muy mala foto. Y entonces no me transmitas nada, ¿no? Y yo como no te conozco, pues chin. Y es la única forma en la que yo voy a tener contacto contigo, tal vez estoy perdiendo una oportunidad. Pero si yo decido invertirle un poco, ya sea en diferentes escalas de profesionales, desde el amigo que ya hace fotos de mediana calidad o un profesional que va comenzando o ya un profesional consolidado, digo, dependerá de los recursos que uno tenga para facilitarse esa imagen, pero creo que lo mejor siempre será invertir para tú venderte y saber que la imagen, si va a tener un gran poder, porque a través de eso te van a conocer, pues entonces actuar con esa responsabilidad. Si esa imagen tiene poder, pues entonces voy a generar una imagen que realmente resalte ese poder. Y con las cualidades, regresando al tema principal, al tema primario de que seas tú. Si tú eres una persona muy sonriente, si eres una persona que te caracteriza el hecho de ser súper positivo y ser emprendedor, pues que la imagen lo refleje. Si eres una persona muy analítica, muy estratégica y tu currículum tiene que mostrar eso, pues entonces que la imagen también diga eso. Porque al menos yo como profesional lo he visto, ¿no? Muchas veces a través de la imagen de la persona nos damos cuenta de si vamos a creer en la persona o no. Y es así. Te agradezco mucho, en verdad creo que son grandes tips y que son muy puntuales. Reconoce lo que quieres compartir, dale ese valor, no, no lo minimices, la imagen también cuenta. Y dijiste algo increíble. Si tal vez sea la única forma en la que te puedan identificar, dale el valor necesario, importante y muéstralo, ¿no? Da una muestra importante y acércate, que seguramente tu propia comunidad, como bien lo mencionabas, amigos que ya hacen fotografía amateur o intermedia, incluso hasta profesional, como mencionabas, podrían apoyarte si lo conversamos. La verdad, agradecemos mucho tu tiempo, Carlos. Fue una gran conversación. Ojalá podamos vernos pronto nuevamente en el campus y bueno, pues Claro. te deseamos lo mejor y que estés muy bien tú y tus seres queridos. Muchas gracias. Encantado de participar con ustedes.